tal, familia? ¿Cómo estáis? Hace unas semanas se cristalizó un acuerdo entre la productora Lionsgate y la empresa de juguetes Hasbro para la adquisición de una división que tenía la susodicha empresa destinada a la televisión y al cine, al desarrollo de series y de películas E1, por valor de 500 millones de dólares, cuya primera medida ha sido dar luz verde por fin por parte de Lionsgate a una película basada en el popular juego de mesa Monopoly, que es un sueño largamente acariciado por Hollywood y que ha pasado por varias manos. Una idea que hace unos años pues parecía que no tenía ningún tipo de sentido, sobre todo después del fracaso de proyectos similares como las películas de Cluedo o especialmente Battleship, Hundir la flota, pero que ahora parece que tiene más sentido después de haber visto cómo se llevaban a la gran pantalla también juegos como Tetris o muñecas como Barbie, que además se ha convertido en la película más taquillera de este 2023, que también son propiedades intelectuales que permanecen en el imaginario colectivo de varias generaciones de niños. Así que sí, hoy vamos a tener uno de esos vídeos que solamente vais a poder encontrar en este canal. Hoy hablamos de la película de Monopoly. Cabecera y comenzamos. Empezamos en el siglo XIX con el político y economista Henry George, quien postuló sus ideas progresistas en las conocidas como teorías georgistas. De su nombre, Henry George, pues teorías georgistas. Sí, muy original. Que podríamos simplificar diciendo que para él el valor de cada individuo debía ser equivalente a lo que pudiese generar con su propio trabajo, con sus propias manos. Mientras que la propiedad no debía de tener ningún valor, sino que debía ser el Estado el encargado de explotar beneficio de las mismas y repartirlos a partes iguales entre los distintos miembros de la comunidad o del Estado. Estas eran las teorías georgistas así a grosso modo. Unas teorías que calaron hondo en una joven llamada Lisa McGee, quien a principios del siglo XIX trabajaba como mecanógrafa y había sido ya comidilla de todo Estados Unidos cuando había publicado un anuncio en distintos periódicos anunciándose como esclava que buscaba un marido que la poseyera, para ejemplificar que ninguna mujer era capaz de mantenerse por sí sola con su salario debido a las diferencias salariales entre géneros. El caso es que, como era seguidora también de los postulados de Henry George, pues Lisa McGee pensó de qué forma podía transmitir dichos conocimientos de una manera accesible para toda la población, y entonces se le ocurrió traducirlos a un juego de mesa. Y el resultado fue The Labor Game, el juego del propietario, que añadía sustanciales diferencias con respecto a otros juegos de mesa. Más concretamente, la novedad de que los participantes del juego debían sentarse en círculo en lugar de en fila, como era costumbre, de manera que pudiera ser mucho más ágil la interacción entre los distintos participantes de The Labor Game. Sí, esa innovación que a día de hoy parece obvia y que tienen todos los juegos de mesa, pues bueno, fue gracias a esta chica, Lisa McGee. En 1904, Lisa McGee consiguió la patente de su juego, el juego del propietario, y se la ofreció para su distribución y comercialización a todo el país a la empresa de juegos más conocida de la época, la de los hermanos Parker, antes de que fuese comprada o absorbida por Hasbro. Pero estos rechazaron el juego diciendo que era demasiado complicado y que las partidas se hacían eternas, porque el objetivo del juego era que una sola persona se quedara con todo el dinero de la mesa, mientras que los demás se iban arruinando en su totalidad. Y a pesar de esto, el juego siguió vigente a lo largo de los años en profesores de universidad que lo utilizaban para enseñar a sus alumnos y en grupos de pequeños aficionados, hasta el punto de que 20 años después, un vendedor en paro, Charles DeRoe, vio a unos vecinos jugando al juego del propietario y se le ocurrió hacer su propia versión, cambiándole el nombre a Monopoly y obteniendo su propia patente, que en este caso sí pudo vender a los hermanos Parker, convirtiéndolo en uno de los juegos de mesa más conocidos de todos los tiempos. Y a pesar de la lucha legal que entabló Lisa McGee, tanto con Charles DeRoe como los hermanos Parker, a costa de plagio de su juego original, del juego del propietario, pues en vida nunca consiguió el crédito que merecía y solamente de forma póstuma se consideró que efectivamente Monopoly era una versión del anterior juego del propietario. Como veis, una premisa bastante similar a la película The Founder, el fundador, donde Michael Keaton interpretaba a Ray Kroc, el hombre que se quedó con la franquicia de fast food más conocida de todos los tiempos, la de McDonald's, a pesar de que él no había inventado el concepto de comida rápida, y tanto es así que de hecho llegó incluso a robarles el apellido a los hermanos McDonald's para quedarse con el imperio de comida rápida más conocido de toda la historia.
Y ya que hablamos de películas, os decía en la introducción que la idea de llevar Monopoly a la gran pantalla no es la primera vez que se ha intentado en Hollywood y veremos a ver si es la última. El primer intento serio, de hecho, fue en 2007 por parte de Universal Pictures y el director Ridley Scott con un guión que presentaba a un joven que llegaba a Atlantic City sin un céntimo con el único sueño de convertirse en millonario y veía su oportunidad especulando con una serie de edificios ruinosos. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué este guión no se llevó a la pantalla en su día? Bueno, pues por el estallido de la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis económica que derivó en una serie de problemáticas que han llegado hasta prácticamente nuestros días, con los desahucios, las ocupaciones ilegales, etcétera, etcétera. Y entonces, plantear un vehículo de entretenimiento de un drama que sufren familias enteras, pues en ese momento se consideró que no es que fuese muy atractivo, que digamos. De hecho, La gran estafa, la película de Adam McKay, bien podría considerarse como una heredera espiritual de aquella premisa argumental para llevar Monopoly a la gran pantalla. Lo triste es que estaba basada en hechos reales. Así que, después del intento de Ridley Scott, pues el proyecto en 2015 resucitó en las manos del cineasta Andrew Niccol, el responsable de esa película de ciencia ficción que os he recomendado en otras ocasiones, Gattaca, película de culto que tenéis que ver sí o sí, y hasta donde sabemos el guión era el mismo, o por lo menos bastante parecido, al que le habían ofrecido a Ridley Scott. Pero, ojo, porque Niccol también es el director de In Time, aquella película que no terminaba de funcionar de Justin Timberlake en una distopía donde la humanidad se dividía en distintas clases sociales dependiendo del tiempo que le quedara de vida, que era la única moneda de cambio permitida. Ya digo, no terminaba de funcionar dicha película, pero introducía reflexiones interesantes sobre las clases sociales, cómo se dividían y lo que era realmente importante en la vida. Vamos, el tiempo. Así que quizás haber introducido distintos de estos elementos en el guión original del joven que sueña con hacerse multimillonario y empieza a especular con propiedades, pues quizás el resultado hubiese sido bastante más interesante. ¿Y será esto lo que veremos finalmente de Monopoly en la gran pantalla, en la película de Monopoly? Bueno, pues la verdad es que no lo sé. Lo dudo incluso, porque la última actualización que habíamos tenido del proyecto es que había caído en las manos de Kevin Hart, el cómico Kevin Hart, para que fuese productor y protagonista de la película, aunque en este momento, en esta nueva intentona por parte de Lionsgate, no se sabe si Kevin Hart sigue involucrado en el mismo. ¿Y por qué digo que me parece difícil que esto de la crítica social y demás aparezca en una película protagonizada por Kevin Hart? Hombre, pues porque el tío no es que sea conocido precisamente por introducir estos elementos dramáticos en sus cintas. Aunque también tengo que mencionar que en aquella intentona por parte de Kevin Hart me llenó de cierta esperanza que mencionase clásicos de la comedia de los años 80 como Brewster Million o Trading Place como referentes a la hora de trasladar Monopoly a la gran pantalla. La primera de esas películas, Brewster Million, se estrenó aquí en España por algún extraño motivo como El gran despilfarro y es un clásico dirigido por Walter Hill y protagonizada por Richard Pryor y John Candy en la figura de un hombre que para heredar una fortuna de 300 millones debe gastar, despilfarrar, durante una semana $1 millón y al terminar dicho plazo no debe de poseer nada a su nombre. Vamos, que tal cual el título en español, tiene que despilfarrar $1 millón. Si no habéis visto la película y os suena el argumento, pues que no os extrañe porque se han hecho por lo menos una docena de cintas similares con la misma premisa. Está basada en un libro, así que bueno, pues el libro se ha adaptado una docena de veces. Y la segunda película que mencionaba Kevin Hart como referente, la de Trading Place, también es un clásico, pero clásico entre clásicos de los 80, que aquí en España también conocemos por algún extraño motivo como Entre pillos anda el juego. Película dirigida por John Landis y protagonizada por Dan Aykroyd, Eddie Murphy y Jamie Lee Curtis, donde el director de una gran empresa, vamos, un yuppie, un pijo, y un estafador callejero de poca monta, pues intercambian sus roles por azares de un par de hermanos vejestorios que quieren demostrar qué es lo que pesa más en el destino de una persona, si la naturaleza o su educación. Y sí, si no habéis visto esta película, pero os suena el argumento, sí, también se han hecho otras películas parecidas, pero vamos, yo os seguiría recomendando la original, Trading Place, Entre pillos, anda el juego. Todo ello por no hablar de otras comedias como Duplex, dirigida por Danny DeVito y protagonizada por Ben Stiller y Drew Barrymore, siguiendo a una pareja que están esperando a que la vecina del piso de arriba la palme para ser propietarios en solitario del inmueble, o el clásico también de los 80 y de la comedia, uno de los primeros éxitos de Tom Hanks, de Money Pit,
aquí en España estrenada como Esta casa es una ruina por algún extraño motivo, y que también giraba en torno a una pareja que creen que han comprado la casa de su vida hasta que descubren que esta, efectivamente, como dice el título en español, pues es una ruina. Que demuestran todas estas comedias que efectivamente con el concepto de Monopoly pues se podría hacer una buena comedia. Si la quieren hacer en clave de comedia, se puede hacer una buena comedia. A no ser que quieran contar en la película de Monopoly la historia sobre la génesis del juego, que como os he dicho anteriormente también sería como para que tuviera su propia película. Todo ello, por supuesto, es tan solo mi opinión, así que dejadme la vuestra de qué versión os gustaría ver más en la pantalla sobre una película de Monopoly, que yo, como siempre, a esas opiniones le estaré dando feedback, y hasta que nos volvamos a escuchar, chao familia.